puede grabar. Ok, gracias, Jake. Masa molecular relativa. ¿Alguien que lea? Es la masa de una entidad elemental calculada a partir de las masas atómicas relativas de los elementos que la componen. Todavía se les llama peso molecular. Ejemplo, masa molecular relativa del ácido sulfúrico. 2A por H más A por S más 4 A por O es igual a 2 por 1 más 32 más 4 por 16 es igual a 98. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Nuevamente, el concepto de masa molecular, pero relativa. Ya dijimos que cuando es relativa, entonces no tiene unidades. O sea, la masa relativa del ácido sulfúrico sería 2 veces la masa, la A es de masa atómica relativa del hidrógeno más la masa atómica relativa del azufre más 4 veces la masa atómica relativa del oxígeno. Hacemos la multiplicación y nos va a dar 98. Masa atómica relativa 98, sin unidades. Masa molecular de una molécula en unidades de masa atómica UMA. Muy bien, entonces, para repasar estos 4 términos, ya que empezamos a grabar ahora, alguien que haga un resumen de lo que hemos comentado de cada uno de estos términos. A ver, alguien que se anime a hacer un resumen de los 4 términos que hemos visto y si lo había visto antes, no lo había visto, no lo había pensado, todo vale, vamos. Nadie está animado, profe. No, estoy viendo que me están dejando hablando solo, pero bueno, entonces no sé qué profe, vamos a grabar. Ya, yo Dele. voy a tratar lo que entendí hasta ahorita. Dele. La masa atómica, bueno, estaba hablando de cómo está compuesto, nos dijo sobre lo que significaba el número arriba, que nos dijo que era el número másico, y nos dijo que la U de unidad de masa atómica era la cantidad que estaba en la tabla periódica, que es la cantidad en gramos sobre mol. Espérate, ya ahí vamos a empezar a recordar algunas cosas. ¿Cuántos habían escuchado la unidad de masa atómica como una unidad? La UMA. Yo, profesor. Yo, profesor. Ok. Y a pesar de que en la tabla periódica no está en UMA, pero la unidad de masa atómica, ¿qué orden de magnitud tiene? ¿10 a la qué? Mm, 10 a la menos 24. ¿Y qué unidades? ¿10 a la menos 24 qué? En unidades de masa. UMA. No, una UMA en gramos equivale a 10 a la menos 24 gramos. A ver, la UMA es la UMA y los gramos son los gramos. Voy a ponerlo de esta manera demasiado pintoresca para hacer química, pero si nosotros no tuviésemos nada de conocimiento de los gramos mol ni de ninguna de esas cosas, y uno quiere saber la masa de un átomo, la masa de un átomo sería del orden de gramos, o sea, podríamos colocarlo en una balanza y masarlo en gramos. No, porque la masa de los protones y los neutrones son pequeñas, y cuando decimos pequeña es del orden de magnitud de 10 a la menos 24 gramos. O sea, estamos hablando 23 ceros, que nos daría pereza hablarlo, ¿no?
Entonces no podemos pesar protones y neutrones. Si nosotros hiciéramos cálculo para cada átomo utilizando la masa de los protones y los neutrones que tiene ese átomo, imagínense lo que tendríamos que hacer. En el caso del carbono, que tiene 6 y 6, entonces tendríamos que multiplicar 6 por la masa del protón más 6 por la masa del neutrón, y dependiendo cuántos átomos sea, volver a multiplicar. Entonces ya las operaciones serían complicadas. Entonces, ¿qué hizo la química? ¿No? O sea, ¿cómo jugó viva la química? Bueno, no. Vamos a definir una unidad de masa atómica para que los valores nos den números enteros. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que para un isótopo la masa atómica es de 12 unidades de masa atómica, lo que estamos diciendo es que un átomo de ese carbono 12, su masa atómica en términos de gramos sería 12 multiplicada por 1,666 tanto por 10 a la menos 24 gramos. Esa sería la masa real en gramos de un átomo, pero manejar esos números sería muy incómodo. Entonces, esta UMA allí simplifica el utilizar esos exponentes tan pequeños. Entonces, ese es el valor de la unidad de masa atómica. Poder hacer esa conversión de unidades de masa de partículas subatómicas muy pequeñas a un número entero que sea manejable. El otro punto aquí es que la masa atómica que está tabulada corresponde a la suma de las masas atómicas de cada uno de los isótopos de cada elemento. Usted ya conoce que los elementos tienen isótopos y hay algunos isótopos que tienen aplicaciones prácticas y útiles y otros no tanto. Para conseguir cuál es la masa atómica de un elemento determinado, lo primero que debemos preguntarnos es ¿cuántos isótopos tiene ese elemento? ¿Y cuál es la abundancia de cada uno de esos isótopos? Luego, conociendo la masa atómica del isótopo, la operación matemática consiste en multiplicar la masa atómica por la abundancia de cada isótopo. Y eso nos va a permitir obtener la masa atómica relativa. ¿Relativa a qué? A una unidad de masa atómica. Por lo tanto, no tiene unidades. Es adimensional. Entonces, si usted quiere practicar, usted puede buscar otro átomo, el yodo, busca cuántos isótopos de yodo hay, cuál es la masa atómica y cuál es la abundancia, y mediante este cálculo usted va a determinar cuál es la masa atómica relativa del átomo de yodo o del átomo de interés. Muy bien, entonces eso sería en cuanto a masa atómica y masa atómica relativa. Ahora, los átomos se unen para formar moléculas, entonces aquí pasamos a definir masa molecular y masa molecular relativa utilizando el mismo argumento anterior. La masa molecular es la masa de una molécula, una sola molécula. En el caso de ácido sulfúrico serían 98 unidades de masa atómica. ¿Cómo obtengo ese valor de 98? Pues sumando el número de átomos que hay en esa molécula y multiplicándolo por su masa atómica relativa. En el caso de la masa molecular relativa, nuevamente sería adimensional y corresponde entonces a la multiplicación de la masa atómica relativa del hidrógeno más la del azufre más 4 la del oxígeno, porque en la fórmula hay 4 átomos de oxígeno, y la suma de eso entonces me da 98. Sin unidades porque es masa atómica relativa. O sea, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el término de densidad, y usted lee en el libro que dice la densidad relativa es 1.05 y no ve unidades, usted va a decir, pero es que la densidad se expresa en gramos por centímetro cúbico, por ejemplo. No, si le dicen que es relativa, significa que ese valor es con respecto a la densidad del valor de 1 gramo por centímetro cúbico. Como las unidades se cancelan, entonces va a quedar adimensional. Eso uno lo hace para facilitar en algunos casos los cálculos, el hacer un valor relativo. Muy bien, ahora llegamos a la masa molar, que probablemente fue lo que más utilizó usted
en sus cálculos cuando hacía cálculos estequiométricos. Continúa con la lectura. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Masa molar. Es la masa de un mol de átomos de iones de moléculas. Entidades elementales. Se expresa en kilogramos mol, aunque es común hacerlo en gramos mol. Gramos sobre mol. La masa molar de un elemento es la masa de un mol de sus átomos y la masa molar de un compuesto es la masa de un mol de sus moléculas. Numéricamente, la masa molar de un elemento o compuesto expresada en gramos es igual a la masa atómica o la masa molecular respectivamente expresada en... Muy bien, ese es el primer punto aquí. El valor numérico, o sea, la magnitud, no la unidad, es la misma. Pero yo insisto, estamos estudiando química, así que hay que llamar a cada término que corresponde. Ya usted me dijo que en la tabla periódica, si usted busca la masa atómica, la masa no va a encontrar en unidades de masa atómica. Usted va a encontrar la masa expresada allí en términos de gramo mol. Entonces, esa es la masa molar. Si se fija para el oxígeno, va a ser, bueno, en la tabla periódica usted va a encontrar el valor de 15,999 tanto gramos mol. El oxígeno molecular sería ese valor multiplicado por 2. En el caso del cloruro de potasio, sería la masa molar del potasio más la del cloro, y la suma le va a dar la masa molar de este compuesto, el cloruro de potasio. Entonces, aquí estamos expresando la masa en unidades de gramos de un mol de esa entidad elemental. Aquí decía que la entidad elemental pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas. ¿Por qué esto es importante? Probablemente en secundaria usted viene de una cultura donde todo se llamaba molécula. ¿Por qué no es correcto decir que el cloruro de potasio es una molécula? ¿Qué tipo de compuesto es el cloruro de potasio? Según el iónico. Es un compuesto iónico. Entonces, ¿cuál es la entidad elemental que hay en esa estructura? De estas tres, ¿cuál es la entidad elemental que hay? Iones. Claro, si es un compuesto iónico, lo que va a haber es iones. Entonces, yo no puedo decir que es la masa molecular, no debo decir que es la masa molecular, porque en la estructura de ese compuesto iónico lo que hay es iones. Entonces sería incorrecto si yo digo, la masa molecular de fluoruro de potasio es 74,5 gramos mol. No. Es decir, la masa molar. La masa molar. Porque este compuesto no está conformado por moléculas, sino por iones. Profesor, una pregunta. ¿Por qué el mol estaría expresado con -1? Tipo, es algo que no sé y me gustaría saber. Porque gramos sobre mol, la raya, gramos dividido sobre mol, es lo mismo que escribir gramos mol a la -1. Lo que quiere decir el -1 es eso, que la unidad está en el denominador. Gramos sobre mol. Gracias. Muy bien, entonces para encontrar la masa molar de un átomo, de una molécula o de una especie iónica, lo que hay que hacer es sumar las masas molares que aparecen registradas en la tabla periódica. Insisto por vez tercera, cuarta y quinta. Lo que tú ves en la tabla periódica es la masa de un mol de esas entidades elementales, llámese átomo, o si es el ion o es la molécula. Un mol. Por eso está expresado en gramos. Para ustedes como estudiantes de química debe quedarle muy claro que la masa de un solo átomo no podemos colocarla en una balanza. O sea, no hay una balanza con esa sensibilidad todavía que nos permita hacer esa medición del orden de 10 a la menos 24 gramos. Bueno, y el otro punto aquí destacable es que el número que nos va a dar es el mismo que si calculamos la masa
en unidades de masa atómica o en UMAS. Bien, el siguiente término es mol. Continuamos. Alguien que lea la definición de mol. Mol es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional. Un mol contiene exactamente 602.214.076 por 10 a la 23 entidades elementales. Este número adimensional es llamado el número de Avogadro. Cuando se expresa con la unidad mol, se le conoce como la constante de Avogadro, símbolo Na. Se debe especificar siempre a qué entidades elementales se refiere: átomos, moléculas, iones, electrones u otra partícula o grupo especificado de partículas. No tienen por qué ser partículas individuales físicamente reales. Muy bien. De lo que ustedes recuerdan en el colegio, porque esto sí tuvieron que verlo obligatoriamente, ¿cuál es la idea que se le quedó del mol? ¿Para qué sirve el mol? Esa unidad. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿para qué sirve el metro? O sea, bueno, es que el metro es muy importante. ¿Para qué sirve un termómetro? También es muy importante porque mide la temperatura. Bueno, ¿para qué sirve el mol? Para medir la cantidad de sustancia, ¿no? ¿Y por qué eso es importante en química? ¿Para qué es importante? Porque nosotros trabajamos bastante con sustancias y tal, entonces... ¿Con sustancias qué? No, con sustancias dijo únicamente. Ajá. Pero sí, pero en términos físicos, ¿para qué sirve? No estoy hablando que para hacer cálculos, porque yo sé que ustedes deben tener alguna destreza simplificando y se cancela y un molde de esto con un molde de lo otro. Seguro que eso lo hicieron mucho. Pero en términos reales, ¿tiene algún significado para ustedes? ¿O aprendió que tiene algún significado el utilizar esa unidad de mol? Para manejar cantidades, profe. ¿Pero cantidades de qué? Ya en la clase anterior dije que la palabra cantidad en química puede significar varias cosas. Por ejemplo, la cantidad de la mezcla de sustancia, cuánta hay presente en lo que tenemos. La cantidad de la mezcla de sustancias. ¿Qué otra idea? La cantidad de moléculas. La Las cantidad de elementos. Cantidad de moléculas, cantidad de elementos. Bueno, con esas apreciaciones suyas, no sé las del resto, ¿no? Porque no he hecho una encuesta, pero percibo que no hay una uniformidad en cuanto a la unidad de mol, como que, ¿cuál es la utilidad? O sea, si pudiéramos hacer todos los cálculos en masa, sí los podríamos hacer en masa, en unidades de masa. Que cuando vamos al laboratorio, lo que utilizamos son balanzas, sí, y masamos en gramos, sí, o en miligramos, en kilogramos, sí. No tenemos balanza que tenga la unidad de mol, ni tenemos ningún instrumento Profe, para medir mol, diga. profe, el mol no sería más como una unidad, un patrón de referencia para medir los átomos, moléculas o partículas. Pero para medirlo, cuando dice medirlo, ¿qué es? Para, como, o sea, el mol se usa como referencia. Pero Mol se como, usa como referencia para cuando se hacen cálculos, ¿no? Entonces es una cantidad definida. Yo perdí mi tren de pensamiento. Hay varias concepciones alternativas, profe, sobre el mol, ¿verdad? Me doy cuenta. es que el mol es incomprendido, en realidad. Y bueno, ahora que está estudiando química, es el momento de... con las otras unidades no vamos a tener problema porque tú dices, bueno, el metro sí, el metro es algo de la vida y listo. El termómetro con el que medimos la temperatura también son el volumen que medimos, son mucho más cercanos a lo que hacemos todos los días, pero con el mol no pasa esto. Entonces le voy a pedir que como estudiantes de química
busquen un poco la historia del concepto de mol, ¿por qué los químicos decidieron introducir esa unidad? De pronto lo que podemos analizar es lo siguiente. Cuando ocurre una reacción y usted escribe una ecuación ajustada y dice, a partir de este reactivo se forman estos productos. Lo que le interesa saber al químico es cuánto producto va a obtener de esa reacción, el producto que le interesa, y cuánto material de partida necesita para obtener el producto de su interés. En la parte macroscópica, nosotros en el laboratorio medimos volúmenes o en una balanza amasamos cantidades y lo ponemos en un reactor y lo ponemos a reaccionar y esperamos obtener y hacer todo lo que hace un laboratorio de química. Pero tenemos, macroscópicamente estamos viendo lo que está reaccionando en el matraje, en el balón, donde sea que esté ocurriendo la reacción. Pero ahora, si nosotros nos sumergimos para ver más internamente qué es lo que está reaccionando, vamos a conceptualizar que lo que están reaccionando son partículas químicas de tamaño del orden que ya hemos mencionado, que están en un número muy grande y que están colisionando frecuentemente con una orientación, con una velocidad, que se están moviendo, etc. Eso lo explica también la teoría cinética molecular, la teoría de las colisiones. O sea, al final lo que nosotros, las explicaciones que damos están con base a una teoría que le llamamos el modelo, ¿no? El modelo explicativo. Entonces aquí en la definición estamos diciendo que es necesario especificar las entidades elementales. En el caso que se ilustra aquí, hay una molécula de agua. Pero si tú ahí donde estás tienes a la mano un vaso con agua o con lo que fuera, vas a notar que hay una diferencia muy grande entre la fase líquida que ves en el agua y una sola molécula de agua. Entonces, si pensamos en este número por 10 a la 23 moléculas, aquí se señala que esa unidad de cantidad de sustancia es equivalente a tener 6,0221476 por 10 a la 23 entidades elementales en un mol. Entonces aquí en este vaso, cuyo volumen está marcado hasta aquí, dice que hay 18 gramos de agua, o sea, un mol de agua, porque la masa molar del agua es 18 gramos. Entonces, si te fijas la flecha en esta dirección, lo que está diciendo es que si hay una molécula de agua y después otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que completa este número de moléculas de agua, en este vaso vas a tener un mol de agua. Y imagínense, no use la imaginación, que aquí hay moléculas en fila, una tras la otra, y va y se tira el vaso, viene la siguiente, se tira la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Cuando se alcanza este número de moléculas, decimos que ahí tenemos un mol de agua. Y si lo llevamos a una balanza, la masa que debe registrar la balanza es 18,0 gramos. Bueno, con los dígitos significativos que falten ahí, dependiendo de los valores que usaste en la tabla periódica. Y sin embargo, una sola molécula, yo no puedo decir que una molécula son 18 gramos, pero sí en una molécula hay 18 unidades de masa atómica. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que como hay un hidrógeno y hay 2 oxígenos,
la masa, perdón, al revés, 2 hidrógenos y un oxígeno, la masa de los 2 hidrógenos es una unidad de masa atómica, así que sería 2. Y la del oxígeno, que es 16, por 1, 16. 16 más 2, 18. Entonces, una molécula de agua tendría con masa relativa 18, con masa atómica 18 unidades de masa atómica. Y un mol de agua tendría 18 gramos. En este caso porque es molécula, pero en vez de molécula pueden ser átomos, pueden ser iones, electrones, en términos generales partículas. Y no tienen por qué ser, dice, partículas físicas reales. En el caso de los electrones, nosotros no, el electrón no es una partícula física real que tenga existencia independiente. Entonces, este número, que se conoce como número de Avogadro, equivaldría, en este caso del agua, al número de moléculas de agua que deben estar presentes para obtener un mol de agua. Cuando ese número lo expreso por unidad de cantidad de sustancia, es decir, por mol, 6,022 por 10 a la 23, en este caso sería molécula de agua por mol de agua. Entonces ya no le vamos a llamar número de Avogadro, sino constante de Avogadro. Porque ahora, además del número, hay una unidad. Por 10 a la 23 por mol. Entonces, cuando nos referimos al número de Avogadro, nos referimos solo al número. Cuando nos referimos a la constante de Avogadro, nos referimos al número con la unidad, que en este caso es cantidad de sustancia. Podemos concluir en este momento que la unidad de la magnitud cantidad de sustancia y su unidad asociada, el mol, obedece a una necesidad de poder especificar cuáles son las entidades elementales o las partículas químicas que están reaccionando en un número extremadamente elevado, que efectivamente nosotros no podemos percibirlo ni podemos contarlo cuando estamos haciendo una reacción. Si nosotros hacemos una reacción en un recipiente pequeño como un de vidrio y ponemos allí los reactivos en contacto y agitamos, nosotros lo que vamos a ver es si cambia, si se calienta, si se enfría, si aparece un color, si burbujea un gas, etcétera, etcétera. Pero no podemos percibir con nuestro sentido cómo las moléculas o los átomos o los iones se están moviendo allí, cómo están reaccionando para formar ese producto. Porque en nuestra escala de tiempo decimos que eso ocurre rápido, pero a escala molecular es distinta. Entonces, esa unidad de mol nos permite a los químicos diferenciar en una reacción cuáles son las especies químicas o las partículas químicas o las entidades elementales que están reaccionando, porque no son siempre las mismas. ¿Alguna pregunta? Al parecer no, profesor. Ok, entonces ya son las 3:10. Usted termina de leer los otros términos. La clase, la compañera la va a compartir para los que no se han podido conectar hoy por alguno u otro problema. Recuerden seguir con los cálculos. El viernes vamos a continuar revisándolo y quiero que aporten sus dudas, por lo menos sobre los ejercicios que he estado revisando. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.